Empiezo. Bueno, ya estamos grabando. La Luz, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida a este Tami. espacio. Son mi primer capítulo de la segunda temporada. Ok, un gusto. Bueno, les presento a Luz Ángela. Es amiga, alumna, estamos trabajando juntas hace 6 meses y vamos a hablar sobre la artritis reumatoidea. Vamos a hablar de todo su diagnóstico, por así decirlo, consecuencias y digamos, un camino que hemos encontrado con ella que puede ser el tuyo, cada uno tiene que encontrar el suyo, que es importante, pero lo más importante de toda esta charla es contarte que se puede mejorar la condición, que se puede sobrellevarla mucho mejor, pero que implica un trabajo bastante interesante. Así que, bueno, bienvenida Luz, contame, presentate vos, contame un poco de vos. Bueno, Tami, gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Luz Ángela Acuña, tengo 33 años, estudié 2 carreras, estudié mercado y publicidad y luego diseño de moda. Fui diagnosticada con Tremendo. artritis desde los 3 años. Em, y bueno, no sé qué más quiero saber. No, estudiosa, Bueno, bueno, contá un poquito, te fue diagnosticado a los 3 años, obviamente vos no recordás mucho, pero ¿qué te comentaban, qué signos tenías o qué estaba pasando para que te diagnosticaran esto? Ok, lo primero que a mí me pasó, pues obviamente como tú dices, no recuerdo, pero pues lo que cuentan mis papás, sí evidentemente es que empezó por las piernas. ¿Qué pasó? Se me calentaban mucho las piernas, yo me sentía cansada, yo ya no quería caminar. eh, sí, entonces cuando ya fue como el síntoma de alarma, porque al principio no se descubrió como muy fácil qué podía ser, si era para una parálisis, ¿cierto? Ya fue el punto en donde no pude caminar, que ahí ya fue cuando se fue a diagnóstico como más profundo, a más estudios, y bueno, resultó en artritis reumatoide juvenil en ese entonces, pues porque tenía 3 años apenas. Claro, normalmente lo detectan más tarde, ¿no? Claro, porque realmente no es una enfermedad que se considere mucho para jóvenes y creo que hay mucha gente que no considera esta enfermedad o esta patología para personas tan jóvenes y tan pequeñas, sino que más bien se ha visto más en personas de edad, como ya como que su vida ha hecho que se desarrolle, pero pues no muchas personas conocen que también da en niños y jóvenes. Totalmente, mi mamá la está padeciendo, pero de grande, y lo ha desarrollado por estrés, por haber pasado muchas situaciones de estrés. Obviamente la inteligencia emocional es algo que no nos enseñaban, entonces un estrés mal manejado, sin inteligencia emocional, más muchas situaciones, le detonó en esto, pero en jóvenes y en chicos es menos común, pero sí existe, Sí existe, como vos decís. claro que sí. Sí. Es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Sí, es una enfermedad autoinmune. Lo que dicen es que tus defensas, en vez de protegerte a ti y de hacer que los procesos sean normales, ¿verdad? Como de ayuda y a tu beneficio, se atacan a sí mismo, generando como que al no saber si defenderte o atacarte, hasta te generan deformidad. ¿Sabes? Entonces es eso, como que tu cuerpo no funciona como debería funcionar, sino que antes se ataca. Ok, ok. O sea que es la inflamación de todas las articulaciones, ¿verdad? Se presenta mucho Sí, con inflamación en las articulaciones, sistema inmunológico un poco bajo o suprimido, por así decirlo. Eh, sí, Dependiendo de la persona cómo se manifiesta. ¿Vos cómo se te manifestó a medida que sí. fuiste creciendo? Bueno, digamos que a mí se me manifestó desde el día uno, podríamos decirlo, pues porque a mí las piernas se me empezaron a deformar pues muy rápido, ¿sabes? O sea, a raíz de que se desarrolló y se diagnosticó, empezamos fue por las piernas. Sin embargo, mi artritis también fue algo no tan común porque las artritis se conocen mucho, digamos, para las manos o para las rodillas o para los pies, muy localizado, y mi artritis fue una artritis general, es decir, me perjudicó todas las articulaciones del cuerpo, que se considera articulación como toda aquella parte móvil, ¿cierto? Que son manos, codos, hombros, cuello, rodillas, cadera, bueno, en general, toda la articulación de todo el cuerpo. Entonces a mí, desde mis 3 años, ¿por dónde empezó? Deformidad de rodillas.
¿verdad? Mm. Entonces por ahí empezamos y ya en el tiempo obviamente fue avanzando, ya después a raíz de que no podía caminar tan bien, ya se fueron degenerando los pies y pues al no tener como rodillas y pies bien, pues ya empieza la compensación con cadera y así sucesivamente se convierte como en una cadena pues de deformidad. Sí, total. Y haciendo tan chiquita, no vamos a entrar en eso, pero también hay una connotación eh, para mí desde la generacional, ¿sí? No es que sea heredado genéticamente, sino que había algo en el clan ahí para sanar energéticamente para arriba, que lo hemos hablado, pero sí interesante también abordarlo desde ese lado y eso te ha servido bastante como para entenderlo, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Que yo obviamente siempre he creído que uno puede hacer algo en pro de estar cada día mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué Total. pasa? De pequeña yo fui muy de que quería una solución, pero no me mantenía en mis procesos. Era como muy, de pronto uno en ese momento es Mm. muy inconsciente porque uno quiere muchas cosas que hacen los demás niños, muchas cosas que hacen los amigos, muchas cosas, ¿sabes? Eres más influenciable. Claro, Pero el tiempo pasa y total. como que a mí llegó un punto en donde me generó ya incomodidad y pues te digo, no sé, hace que 5 años yo creo, vengo como tratando de encontrar respuestas, pero a veces no se manifiestan en la manera en que uno quisiera, ¿no? O sea, se buscan alternativas, pero no, no se dan y creo que hasta hace 2 años para acá como que uno puede entender. Entonces ya uno se mete un poquito, por ejemplo, esto lo podríamos decir como desde la biodescodificación, desde dónde puede venir, desde, ¿cierto? Que si hablamos, obviamente tú le preguntas a tu generación, que es lo que me estás diciendo, como de dónde podría venir. Claro, en ese momento la situación no era la mejor, mi mamá sentía muchos miedos, por ejemplo, a mí no me encontraban en el estómago, yo aparecí como a los 4 meses y ya por ecografía, porque decían que era un embarazo psicológico. Entonces, Wow. creo que, claro, digamos, es como cosas a las que las personas a veces no le dan importancia y no se trata de decir, ah, por culpa de mamá, ah, por, no, o sea, de eso no se trata, pero de pronto tú entiendes que hay algo más allá porque no es normal que se te desarrolle, porque se te desarrolle una patología. O sea, Sí, eso ya total. cuando uno empieza como a ir un poco más adentro, a ti no te pasa nada en el cuerpo que no sea algo interno o algo que hubo a tu alrededor que se debe sanar y se debe solucionar mucho más a fondo que el decir mi cuerpo está de esta manera. Total, total. Entonces es también buscar una sanación en muchos aspectos, a nivel persona, a nivel sanación de familia, por así decirlo. Y la sanación de familia no es ir a te perdono y abrazar a todo el mundo, sino es entender qué pasaba, que, ¿me entendés? Los miedos de mi mamá, no sé, las circunstancias que estaban viviendo, mi abuela, mi esto, mi aquello. Entonces uno hace, no sé, constelación general, constelación familiar, descodificación. Hay un montón de herramientas que nos permiten como comprender más desde el amor. Y yo creo que cuando uno comprende más desde el amor, también se abre a encontrar una terapia física, porque siento que cuando uno empieza a hacer esos pequeños clics y empieza a entenderlo más desde el amor, esa es mi teoría, no, no, pero no sé vos, pero mi teoría es que cuando o puede ser que empiezo con la sanación física y me lleva a eso, o eso me lleva a la sanación física, pero creo que están muy relacionadas porque el aspecto emocional y todo lo que nos sucede internamente, ese mundo interno está muy relacionado con nuestro cuerpo, es un reflejo nuestro cuerpo y entonces hacer ese proceso de reconexión, de observar, claro, abre un mundo. Claro, no, total, tienes toda la razón. O sea, de pronto uno no lo entiende, pero es clarísimo y está evidenciado, digamos que yo lo he evidenciado, a mí me ha funcionado, y es que lo que tú tienes por dentro, si tú no lo sanas independientemente de lo que sea, o no lo sacas o no lo, sabes, como que no tratas de descubrirlo, de pronto nunca vas a tener como ese resultado que uno quisiera a nivel físico, que es Claro, como el ver un progreso, como es el que no haya un dolor, como es, sí, pero realmente es algo interno que uno tiene que ir descubriendo. Hay muchísimas herramientas, pero yo creo que no todo el mundo le crea las mismas herramientas. Entonces, lo que tú decías, como para cada persona su proceso es totalmente diferente, pero si hay algo que hay que tener claro, que me lo dijo alguna persona, no sé de dónde viene, la verdad no te sabría decir, pero lo resumo como en una frase que decía que es que el cuerpo habla lo que la boca calla, eso es clarísimo, o sea,
Total. No hay algo más claro que eso. Entonces yo creo que cada quien tiene que ir mirando su proceso y la razón del por qué puede pasar alguna patología en su vida. Total, mira, te lo digo así, yo que trabajo con el cuerpo y me gusta generar confianza y espacios de conexión con cada persona con la que trabajo, para eso, básicamente, porque abrís un espacio de empezar a interactuar y empezar a comprender el mundo de la persona y de dónde está pudiendo venir ese dolor, esa patología, ese malestar. Es mucho más sencillo trabajar sabiendo qué está pasando internamente en esa persona que ignorándolo por completo. Para mí es mucho más fácil, porque ahora vamos a otra parte. Hace 2 años vos empezaste a hacer este proceso, este clic, ¿no? Y una de las cosas que yo noté en vos cuando empezaste conmigo, que te recomendó una colega que yo adoro, que es fisioterapeuta, Alejandra, eh, cuando empezaste conmigo, lo primero que yo noté era una rigidez mental y una autoexigencia impresionante. Pero esa autoexigencia lo que te llevaba era que te frustres, que te sintieras cargada y que dejaras, para no sentir ese dolor de la autoexigencia y del autocastigo. Esa es mi interpretación y eso es lo que pude ver. Y una de las cosas que más nos, diríamos, más me dediqué yo fue a que pudieras ver este proceso de una forma más amorosa. Siento que cuando vos bajaste la guardia y dijiste, bueno, esto es un proceso y empezaste a hacerlo ya más como un proceso que como una meta a lograr o algo a concretar, sin darte el látigo, tu avance fue súper rápido. Pues nosotras llevamos 6 meses trabajando, desde noviembre a ahora mayo, sí, mitad de noviembre, finales de noviembre empezamos, y Sí, llevamos prácticamente 6 meses. total. No sé, ¿vos qué opinás sobre eso? ¿Qué opinas de tu proceso conmigo que hemos hecho? ¿Cómo ha sido? Sí, definitivamente ha sido un proceso maravilloso porque digamos que de las cosas con las que yo más he sufrido en todo el proceso es el ejercicio. El ejercicio ha sido una cosa que para mí ha sido como, uff, qué difícil. Y realmente cuando uno como que mira mil herramientas, la solución siempre está en eso que uno preciso como que le huye. Y O pelea. sea, en mi patología, sí, total. O sea, es como eso que tú no quieres, es como lo que la vida te dice, oye, que es que lo tienes que hacer, oye, que es que lo tienes que hacer, de esta no te vas a salvar. Y por más que tú te resignes y busques mil métodos, porque realmente he buscado mil métodos, la vida solo te dirige a que tienes que hacer tu tarea. O sea, te guste o no, la tienes que hacer. Entonces realmente el ejercicio para mí era algo que no me entraba, era algo que yo lo veía como, no, por favor, no me hagan esto, por favor. O sea, busqué mil y un salida con tal de que no tuviera que hacerlo. Pero obviamente cuando se llega a esa profundidad y a esa sinceridad personal, pues no, lo que tú lo que menos te gusta es lo que tienes que hacer. Entonces, digamos que contigo lo que tú me decías, esa forma amorosa y es llegar a soltarme y no sentir como la fisioterapeuta o a la persona que yo le dije, oye, no hice ejercicio esta semana y es como no, retrocedimos, ¿sabes? Como que era, no importa, estamos en el proceso, vamos para adelante, es normal, está bien, te voy a bajar. Y claro, ya sentir de no pensar en cómo te tienes que dedicar 1 hora o te tienes que dedicar 2 horas al ejercicio inicialmente, a decir, dedícate 15 minutos, y yo decía 15 y acabé, pues es un proceso en donde decías, si ahora ya haga hora, hora y media, pues empezó muy suave y tú en ese momento como que ibas acoplando la mente. Entonces creo que sí es importante encontrar esa persona, lo que tú dices, que te haga clic y que te haga llegar y avanzar en el proceso y no sentirlo como, no, no pude, ya me rindo, ¿sabes? Entonces no, ha sido maravilloso el proceso. Sí, nosotros cuando empezamos de a 15 minutos. O sea, Sí. nada. Nada, estos 3 ejercicios de 5 minutos está perfecto. Entonces era como ya 5 minutos, pero obviamente esos 5 minutos eran los más eternos de la vida. Sí, Entonces, pues claro, era muy chévere lo que te digo porque era muy corto, pero también era súper sufrido. Sin embargo, lo veía fácil. Entonces, el hecho de haberlo visto fácil en ese momento hizo que yo me mantuviera en el tiempo. sabes que sí, hacer sencillo el ejercicio
y decirle hay varias cosas. Uno, que lo que vos decís es hacerlo fácil, se veía fácil, entonces eso hacía que yo lo hago corto, entonces era poquito tiempo y me lo saco de encima, ¿sí? Sí, Y tercero era amoroso, o sea, si no lo hacías, no iba yo después y te decía, ¿cómo no lo hiciste? Retrocedimos. No, digo, bueno, vení, ¿qué pasó? ¿Por qué te sentiste? Como observándote. Y eso ayudaba a que pudieras como amigarte con el ejercicio. Seguramente tuviste malas experiencias. O sea, la mayoría de las personas que están peleadas con el movimiento es porque han tenido malas experiencias y el dolor hace que uno se aleje más. claro, no, pues, o sea, lo que te digo, digamos que obviamente es como que uno escucha muchas veces como, lo importante sería que te dedicaras 1 hora al ejercicio. Pucha, para una persona que no está acostumbrada al ejercicio, que sea 1 hora, durísimo. En Exacto. otra época tuve, por ejemplo, gimnasio, ¿no? Que yo decía, no, me meto al gimnasio, voy, pero obviamente yo terminaba muy cansada, o sea, era como no me voy a parar el otro día. Y claro, ¿por qué? Porque yo me autoexigía demasiado y eso lo que estaba haciendo era, en contrario de movilizarme, me estaba paralizando más. ¿Por qué? Porque existía dolor, porque sí, claro, se considera el gimnasio como algo súper positivo, pero es que uno tiene que aprender a identificar y es que, por ejemplo, si yo avanzaba unas mancuernas muy pesadas, en mi caso, era hacer como tensión en cadenas musculares que yo no podía hacer tensión. O sea, es ir acoplando el cuerpo a las necesidades del momento, es un proceso. Y a veces como que nosotros pensamos que es hacerlo igual que todo el mundo y no todo el mundo tiene pues condiciones especiales y no a todo el mundo le funciona lo mismo. Pero a veces como que lo que hablábamos del perfeccionismo en la cabeza de lo que uno quiere hacer y lo que uno ve y lo que uno aspira y se convierte como en lo que uno quiere y uno no entiende a veces que es que las condiciones son diferentes para todos son súper diferentes y en mi caso pues yo no podía pretender hacer eso que yo veía porque para mí no funcionaba. Total, y no entendías tu proceso, no observabas tu proceso como algo válido, sino como quiero sacar el proceso y quiero hacer eso de una, ¿no? Exacto, También. es que es no reconocerse, vamos a ese punto, como que yo en ese momento no me conocía, no entendía, quería como siempre quise la salida rápida, o sea, yo quería como, sí, como que este milagro, me dormí, me levanté, ya estoy perfecta, y pues la vida te enseña que no, que sí, que el milagro existe, pero porque tú te dedicaste a cumplirlo, ¿sabes? Como a hacer ese paso a paso que lo pueda hacer realizable. Totalmente, totalmente. Y cuando empezamos, una de las cosas que yo pensé fue, esto es un gran desafío, a mí me encantan los desafíos, y Carlos se me mata de risa y yo, ¡ay! Tengo esta persona con esta patología y a mí me fascina, ¿me entendés? Y es como que me pongo a estudiar, o sea, si ya lo sé, ya tengo un plan de cómo lo voy a trabajar, pero estudio más y profundizo más y veo por dónde puedo meterme y por dónde hacerle para que esa persona lo pueda sobrellevar y salgamos adelante, ¿no? Entonces, cuando empecé con vos, para mí fue como, ¡wow! Me encantó, esto es espectacular, vamos con esto, vamos a aplicar un montón de cosas y de herramientas que quería. Pero, y acá quería preguntarte, tu inicio, empezaste, estabas con muchos, muchos, muchos dolores. Entonces, nuestro inicio fue bastante lento, porque cuando empezamos, los pies los apoyabas y te dolían. Yo me acuerdo que caminar te dolía, apoyar las manos, así sea en la pared inclusive te dolía, eh, y la movilidad era, casi no había ni flexión de tobillo, ni flexión de rodilla, ni flexión de cadera, o sea, sentarse. O sea, esos movimientos estaban muy, muy, muy limitados. ¿Qué te acordás de nuestro inicio? Uf, no, fue muy doloroso. Hmm. ¿Qué pasa? Que yo creo que uno, o yo, quería como sobrepasar esto siempre sin dolor, lo que te decía, como que uno siempre quiere la salida fácil y a ver por dónde es donde yo ya voy a estar bien y no voy a sentir esto. Pero el tiempo pasa y tú te das cuenta que el dolor es algo por lo que tienes que pasar, no en mala manera,
pero el dolor también implica que está sanando, el dolor, la inflamación, o sea, esas cosas que uno ve como, uy, no, hoy amanecí mala, uy, no, no, el cuerpo se está acoplando y hay que entender que eso es algo por lo que hay que pasar, que obviamente si ya es algo incontrolable, que fue pucha, no pudiste, se habla, se dice, se soluciona, porque la idea tampoco es que, ay, no, entre más me duela, mucho mejor. No, la idea es aprenderlo a manejar y a escucharte, porque es que uno sabe qué dolor es manejable, qué dolor ya no siente que es normal, que, ¿cierto? Es como que uno ya conoce su cuerpo y uno puede hablar de eso, pero claro, cuando yo empecé contigo, súper doloroso, porque para mí era como, ay, no, y toca doblar los tobillos, ay, no, y aunque en este momento no los doble perfecto, como debería ser su movimiento, pues obviamente hacer muchos ejercicios que ahora hago son mucho más fáciles porque ya no hay esa contracción que había en algunos músculos en su momento. Eh, Obviamente la limitación inicial a la que tengo ahora pues es súper diferente. Uf, no, el cambio ha sido total porque le hemos trabajado mucho a esto de expandirnos, de abrirnos, de soltar los músculos, de que los músculos vuelvan a su lugar, de que, cierto, pero pues yo en ese momento cuando empecé yo era súper contraída de todo, de todo. Entonces, claro, mientras el cuerpo va soltando, se va acoplando a esa amplitud que debe lograr, pues obviamente no es nada fácil. Ya estar acá ahora y hacer ejercicios, pues obviamente todavía hay su dolor, pero no es el mismo del inicio. Pero hay que entender que eso hay que sobrepasarlo porque es algo que se necesita sí o sí. Para crecer, o sea, todo crecimiento nuestro genera dolor, ¿no? Sí, Una cosa es el dolor y otra cosa es que sea un trauma. Entonces, encontrar ese dolor amoroso es, y aprender a abrazar ese dolor es un proceso que eso yo creo que fueron los primeros meses de proceso, empezar a abrazar ese dolor con amor y entender cuándo es un dolor positivo, por así decirlo, que me permite crecer y cuándo, qué dolores me llevan hacia abajo, ¿no? claro, no, total, es que lo que te digo, o sea, uno quisiera saltarse todo lo de dolor y verse al otro lado perfecto o como uno quisiera verse en su momento. Pero cuando empieza el proceso, pues cómo más el cuerpo se expresa y cómo más tú puedes saber lo que debes corregir si no es por medio de ese sentimiento de dolor. O sea, realmente eso es algo que yo al principio no entendía y yo era como, no me duelo, ya no quiero. Pero Ya no cuando, quiero, ahí está la sí, palabra. exacto, ya no quiero más, ya, sí, como que te hace renunciar, pero cuando empiezas como en ese conocerte, en ese decir, no puedo renunciar, en ese, esto lo hago por mí, en ese, como esto es lo que he dejado muchas veces, ¿sabes? Porque lo he dejado muchísimas veces, es decir, como esto lo hago por mí, como que cambia tu percepción y empiezas a avanzar como mucho, podríamos decir, a pasos agigantados, porque aunque hay dolor, tú dices, bueno, pero este dolor cuando lo sobrepase, entonces habré avanzado un paso más, ¿cierto? Cuando ya no me duela de esta manera, entonces ya estoy un poco mejor que lo que estaba ayer, porque eso quiere decir que has cedido, ¿sabes? Mm. Un ejemplo muy claro es, yo me paraba en unas pelotas de tenis porque me tocaba que soltar la cadena muscular de los pies, fue pucha, qué dolor tan impresionante era al principio, ahora ya lo logro, ¿cierto? Pero tuve que pasar ese dolor inicial para hacerlo ahora. Si hubiera Total. empezado por ahorita, pues no sé, no es posible, no es posible lograr lo que ya logró ahorita sin haber pasado por ese momento. Entonces, no, wow, ha Como sido una maravilloso. cosa ¿Sabes qué maravillosa. te dolía? Sentarte, o sea, pararte en el flotador. O sea, te También, dolía poner los pies en el flotador el primer día. O sea, porque cuando vos llegaste, tus pies tenían muchas deformidades que hoy por hoy los pies ya se pueden apoyar en el piso y todos los dedos se apoyan. En su momento había tanta tensión dentro de cada articulación que, claro, apoyabas los pies arriba de un flotador de natación y era, o en el piso inclusive lo sentías el dolor, y arriba del coso del flotador era como no puedo, no puedo, no puedo más, y era aprender y enseñarte o guiarte, y vos fuiste desarrollando como una conversación interna más sana para claro. poder, como vos decís, esto es para mí, esto me está ayudando, esto es un paso más, fuiste como siendo cada vez más amorosas con esas conversaciones que te llevaron a que te acordás que te ponía un minuto y era una tortura un minuto.
Uf, no, lo que te digo es súper difícil, pero cuando tú cruzas y tu meta se vuelve tan clara, porque es que, o sea, mi proceso han sido 30 años. O sea, a veces como personas nos damos súper duro porque somos como, no, encontré esto y ya quiero tener la solución al mes, o no, o sea, eso es un proceso, o sea, llegar acá y poder decir con amor lo voy a hacer porque es necesario, porque esto puede empeorar si no lo hago por mí, porque realmente es la vida la que te pone como esta. Yo creo que es más difícil aún, pero cuando tú te rindes como a eso de decir, ya, lo voy a hacer, sin importar, vamos a avanzar, wow, o sea, tu cuerpo no sabes cómo te responde divino, porque obviamente cuando yo empecé contigo tenía mucha resistencia, porque era algo que no me gustaba, porque era algo que venía como no, y me genera dolor y ya no quiero, y entonces las primeras semanas tú sabes que fue inconstancia, tú sabes que no hubo un seguimiento, que yo te dijera, no, lo hice todos los días divino, no, lo hice uno, no, esta semana lo pude hacer dos, no, esta semana ya no quise, no, lo mínimo hice dos ejercicios, o sea, sabes, me iba poniendo las condiciones a mi manera para tratar de que funcionara, pero no fue así hasta un punto hasta que yo dije, bueno, me está funcionando porque ya con Alejandra, ¿cierto? Teniendo mi tratamiento con Alejandra, teniendo mi tratamiento contigo, pues yo ya salía y bailaba y yo decía, wow, me muevo mucho mejor. Entonces yo empecé a ver resultados, así no fuera como súper seguido, pues que en este punto ya me tienen más constante, ¿cierto? Porque es que tú empiezas a ver, pero tú tienes que poner de tu parte, eso sí es clarísimo. Es clarísimo que tenemos que tratar de quitarnos esas barreras de el dolor, de es que no puedo, de es que es difícil, de que es que tanto tiempo, porque al final eso terminan siendo excusas que solo se hace daño a uno mismo, ¿sabes? Son excusas mentales de uno para no hacer lo que uno tiene que hacer, que al final te llevan a buenos resultados en el tiempo. Sí, totalmente. Y vos llevabas varios meses, casi 8 o 10 meses con la fisio, con Alejandra, es una genia, y había muchas cosas igual que todavía no lograban avanzar porque no había movimiento. Fíjate la importancia del movimiento, o sea, porque ella te hacía terapia manual y te liberaba, pero si no hay movimiento, mi amor, estás en el horno, te vas a quedar igual. Y Claro. era como un avance semanal, pero era muy chiquito, no por Alejandra, sino porque no había el movimiento complementario que pudiera nutrir el trabajo de Alejandra. Claro, no, total, es que lo que te digo, o sea, todo es un proceso y uno a veces piensa que la solución es una, pero cuando uno se pone a mirar es un componente de muchas cosas. O Claro. sea, es Componente hasta mental y tener, emocional que estábamos exacto, o hablando. sea, decirnos al componente exacto, psicológico, al emocional, hasta laboral, pues pucha, es replantearte, estoy haciendo lo que yo quiero hacer en mi vida, estoy cumpliendo con lo que sueño en mi vida, o sea, todo eso tiene que ver con el hecho de que tú puedas avanzar. Y lo que tú me dices, si nos vamos a nivel de movimiento, claro, yo estaba con Alejandra y esto había hecho como que yo soltara, pero yo esa parte de soltó la articulación mucho más y puedo encontrar como una llave que me ayude a agilizar mi proceso, pues no existía. ¿Por qué? Porque aunque en este momento existan dolores que en algún momento son persistentes, pues yo voy a mi fisioterapia libera esos dolores, y entonces ya vuelvo otra vez a mi movimiento y mi movimiento es mucho mejor y más fluido sin el dolor. ¿Por qué? Porque hay un proceso, hay una conexión entre esas dos cosas que en este momento para mí están funcionando, pero obviamente no son las únicas que funcionan y eso hay que tenerlo claro. El movimiento también se genera de parte mental, de tu Total. darte a la posibilidad de que sí lo puedes lograr, porque obviamente el cuento y lo que se escucha y lo que se dice es mucho, ay, perdón, es mucho como de que no es posible, ¿cierto? Es como, Sí. ay, ya tienes esa deformidad, Ya está, ya, jodida, llega nada, lo nada que menos hacer. peor. Sí, exacto. O sea, digamos que en cuanto a artritis, ya yéndonos como a, esto ha sido como que yo lo he buscado, ¿no? Pero si ya nos vamos como a eso que hay en este momento, o las noticias que te pueden dar, o las situaciones que te pueden decir, es como ya tienes la deformidad, ya no hay nada que hacer. Podríamos operar, que es como lo que más fácil a veces funciona. Podríamos operar, o mira, toma estos medicamentos, pero pues la verdad, a mí no me funcionó la medicina, fue algo que me fue dañando incluso otras cosas, entonces en el tiempo yo la dejé de consumir. Creo que
a eso vamos en la parte mental. Una de las cosas que más la gente piensa en cuanto le dicen artritis es el dolor, pero yo personalmente no lo siento. No tomo ningún tipo de medicamento, solo me he dedicado a esto, a buscar cómo realmente puedo hacer que mi vida sea mejor. Y claro que sí es posible hacerla mejor. Claro, claro, es darle lo que se necesita y hay que explorar para poder encontrar eso, ¿no? Eso que me hace bien. Y una de las cosas que en estos últimos meses, que cuando fuimos avanzando y logramos hacer como estas conversaciones más amorosas, he notado es este patrón cada vez más paciente, pero a la vez como disciplina con amor empezaste a tener con vos misma, ¿no? O sea, como disciplina con amor, porque con el tiempo ahora estás entrenando 1 hora y empezaste un ejercicio de 5 o 10 minutos, 15 con suerte. Estás entrenando más de 1 hora inclusive, hay días. Y ayer escuché un podcast de una persona que me encanta y hablaba mucho sobre la autocompasión, cómo se han hecho estudios con personas que han estado en guerras, han combatido en guerras, y se dieron cuenta que la diferencia entre que una persona desarrollara un shock postraumático o no lo desarrollara, todo dependía de la autocompasión. Qué tan duros eran consigo mismos y qué tanto se permitían sentir lo que tuvieran que sentir. ¿Se entiende? Como siento el dolor, lo abrazo, no lo rechazo, ¿sí? No sé, viví una situación muy fuerte o lo que vos te pasaba, decías, no, es que tengo que poder esto. Era como esa exigencia de, pero esto es fácil, pero no me debería doler, pero esto podría, ¿me entendés? A pasar a decir, bueno, voy a hacerlo 1 minuto, sí, esto es por mi bien. Entonces, esas conversaciones internas, la diferencia de hacerlo con compasión, exigiéndome y, diríamos, tomando responsabilidad, ¿sí? Te llevan a avanzar mucho más rápido, que esa rigidez, esa autoexigencia genera mucha culpa y eso genera que uno no avance y esté constantemente dejando los procesos. Yo cuando escuché eso ayer decía, qué interesante, y uno de los temas que creo que se ajusta a esta entrevista es la autocompasión que pudiste empezar a sentir sobre vos misma, porque cuando te conoces. Yo te decía, te exigís mucho, Luz, tranquila, o sea, no hay problema si no te sale, vení, miramos uno más adaptado a este momento. Si yo me acuerdo que esa autocompasión y ese acompañarte más en ese proceso vos misma, creo que fue una de las cosas que te llevó a que pudieras tomar una responsabilidad ya desde el amor. No, total, Tami. A ver qué pasa. A mí, como te dije, yo empecé más o menos alrededor de hace 5 años, ¿cierto? Como con esta búsqueda, pero hacía que se haya marcado más hace 2 años. Y cuando yo inicié con un proceso de coaching, porque para mí cambiar tanto patrón mental era súper complejo. Y ella siempre me decía, la persona que en ese momento estaba conmigo, me decía, tienes que hacerte responsable. Y yo creo que eso todo el mundo lo sabe, pero uno no entiende cómo es hacerme responsable, ¿sabes? Y claro, evadí mucho, pero cada vez que pasaban cosas en mi vida era, hazte responsable, hazte responsable. Entonces, claro, llegar a este punto, ¿cierto? Donde ya vengo alimentando desde hace un tiempo de diferente manera, sí, también era con movimiento, pero menos constante, o sea, como que no había hecho todavía el clic que necesitaba, es llegar a este punto y decir, bueno, hazte responsable, ¿sabes? Es como que ya te resuena todo, porque es que llega un punto en la vida de uno que uno ya dice, ya tengo que encontrar la salida, porque es que ya es muy evidente, ya para uno se vuelve una cosa que es que en todo lado ves lo mismo y tú dices, no, esta es la salida, o sea, por todo lado la respuesta siempre va a ser la misma. Entonces, claro, cuando tú te paras desde ese punto de lo tengo que hacer, es por tu bien, te cambias lo que decíamos, esa charla interna, sí, y te tienes como esa cosa de decir, ok, no tiene que ser perfecto porque es que ahorita en este mundo tan polarizado en donde todo tiene que ser ideal y todo tiene que ser divino y yo tengo que hacer las cosas como tienen que ser porque si no ya es terrible si lo hago mal, pues es súper complejo, ¿no? Pero cuando tú ya empiezas a decir, bueno, si no lo haces perfecto, está bien, te empieza a dar como esa motivación
para saber en dónde está bien y querer llegar allá, ¿sabes? O eso es lo que a mí me está pasando, que es como ese paso a paso, saber que en un camino tan largo, pues tú vas paso a paso y de pronto llegas a ese camino, pero si no das el primer paso es difícilmente llegar allá, cada vez vas a estar más lejos incluso. Entonces es eso, es como que tú hacerte ese diálogo interno y decir con amor, como sí se puede, pero vas a asumirlo, vas a ser responsable, o sea, esto es un proceso y vas para adelante porque de otra manera difícilmente. Totalmente, totalmente. Esa responsabilidad amorosa. Vos sabés que hoy entrenaba, los fines de semana sobre todo son los momentos en los que más entreno en la mañana, saco las pesas y todo, porque durante la semana tengo mis alumnos y mis clases y bueno, a veces sacar las pesas, entonces hago entrenamientos más cortos durante la semana y los fines de semana saco la barra y bueno, me hago mi gimnasio en la sala. Pero no todos los días tengo ganas de entrenar y no todos los días son buenos. ¿Sí? Hoy no fue un día de buen entrenamiento. Y está bien, está bien, hiciste, avanzaste, ¿sí? Pero hoy la barra me pesaba como si fueran 50 kilos más, estaba como que internamente, Uf, emocionalmente no me sentía bien. Viste que hay días que es así y es autocompasión amorosa, o sea, la he ido desarrollando de unos 5 años para acá, en realidad, sobre todo los últimos 3, y sí he logrado hacer lo que vos sentís, el decir, está bien, me hago responsable, no es que cancelo el entrenamiento, sino hago, siendo amorosa conmigo, lo que puedo hacer en ese momento. total. Y creo que todo se resume en eso, no importa la condición en donde estés, qué dolor tengas, qué limitación estés viviendo, siempre se puede mejorar esa condición, siempre. O sea, lo que puedo decir es, lo he visto con mis pies, tengo juanete, ¿me entendés? Tengo un juanete en el dedo chiquito del pie, que lo he corregido, y lo veo en mí, lo veo en mis alumnos, hasta una deformidad, por así decirlo, también se corrige, dándole los estímulos adecuados, sintiendo las emociones más amorosas que nos permitan ser más flexibles y desde ahí esa transformación física. Entonces, me encanta esto que decís porque es así, es esa conversación que uno empieza a hacer cada vez más amorosa y, y la verdad te felicito. Hoy por hoy, bueno, no le dije a Ale, pero Ale es un personaje, la psicóloga es divina, la psicóloga, la fisioterapeuta, creo que me debe putear todas las semanas porque siempre, claro, nosotras exigimos y vamos, y probemos este movimiento y hagamos esto. Y ella llega y bueno, hay que desinflamar. Fíjate que es un trabajo en conjunto, no es una sola persona. Estás ahora haciendo un proceso de alimentación también para desinflamar el cuerpo, haciendo terapias energéticas, porque también tenemos cuerpo físico, emocional, mental y energético. Y como todo eso tiene que estar alineado, ¿viste? No es solo tratar por un lado. Entonces, sí, Ale creo que te dice, a mí me dice, Claro, Tami, sí, acordate que son las articulaciones que se inflaman, y yo, sí, tranquila, pero si yo voy con ese concepto, no avanzamos una mierda. Entonces, avanzamos siempre y cuando cuidando el cuerpo, pero le damos hasta donde nos permite en ese momento tu cuerpo, ¿no? claro, es que, mira, yo creo que uno se pone también los límites, ¿no? O sea, Sí, uno, uno, uno piensa hasta dónde puede llegar. Entonces es como cuando tú dices, me duele, me duele, me duele, te duele. La aspiración a veces de uno va a ser, no sé, dependiendo el grado en que lo tenga, ¿cierto? Pongámoslo en la artritis, que hay personas que sufren porque sus manos ni las pueden abrir, ya de lo contraídas que las tienen. Es pensar como, yo lo único que quisiera es abrir las manos, ¿sabes? Hay otras personas que dirán, en mi caso soy toda, yo quiero la remisión total, o sea, yo espero el milagro, pero eso va hasta donde tú estés dispuesto a llegar, hacia donde tú estés dispuesto a ir, porque pues obviamente las metas para todo el mundo no son las mismas, ¿cierto? Y lo que te decía, la mentalidad y lo que está a nivel social
en cuanto a la artritis es, primero, que te duele demasiado, porque me pasa muchísimo, ¿sabes? Es como, ¿qué te pasa? No tengo artritis. ¿Te duele? O sea, la mentalidad normal es como, hay dolor, y a mí no me pasa, yo no siento dolor. Obviamente vamos a que si hago un ejercicio sobre una limitación que tengo, pues obviamente no es que no me duela, pero es ir trabajando en eso. Entonces, Claro. siento que lo que te digo, los límites que uno se pone es hasta donde tal vez uno pueda llegar, pero si se pone un límite chiquito, pues hasta ahí, pero tú te pones más grande y tú siempre vas a dar más porque tu mentalidad va para allá, pero lo que tú decías requiere de muchos especialistas, eso no es solo de que ay, no, yo puedo mover, pero ¿hacia dónde vas? ¿Sabes? ¿Hacia dónde vas? Tú mentalmente hasta dónde quisieras, bueno, y si quieres llegar allá, ¿cómo vas a hacer para que este camino sea más rápido? Entonces ahí es Total. donde ya uno empieza a jugar sus propias cartas, diría yo, porque como les decía, pues no todos los procesos van a ser iguales, pero entonces es, exacto, me inflamé, Alejandra, ayúdame a solucionar. Entonces Alejandra soluciona, vuelvo a mi terapia normal, ya al día siguiente no. Y pues con Alejandra me veo 2 veces a la semana, con Tami me veo una. Entonces, ¿eso qué quiere? ¿Qué quiere decir? Que en esos intervalos, pues obviamente es muy corto lo que yo pueda sentir dolor, porque pues todo el tiempo estoy controlada, pero esa ha sido mi manera, no a todo el mundo le funcionará la misma, pero es encontrar eso, es no decir no se puede, sino encontrar la manera. Total, encontrar la manera, lo decís, y yo creo que ahí está el camino, en encontrar esa manera de cómo lo voy a llevar y cómo vos decís, qué meta tenés. Nosotros el primer día que hablamos yo te dije, sabés que existe, o sea, que ninguna enfermedad es de por vida y que todo se puede autosanar. Me acuerdo que fue una de las conversaciones que tuvimos al principio. Yo soy partidaria de que todo tiene, de acuerdo a cómo pensamos, es lo que recreamos, y no solo lo que pienso, sino que hay muchos estudios sobre el tema, sobre este estado, y como vos decís, cuando vos tenés una meta, vas a encontrar los especialistas que te van a llevar, ¿sí? La información que te va a ayudar a cambiar los patrones mentales y los comportamientos, y lo hemos venido trabajando y ha sido súper o sea, hermoso porque ha ido de uno en otro avanzando todo ese proceso. Y ahora estás leyendo también uno de los libros que te había dado al principio, que no habías leído. No, es que, ojo, pucha, o sea, como les decía, Claro, eso llega a ser como un poco de colapso, porque yo creo claro, que eso no solo aplica para la artritis, yo creo que aplica para a todo. muchas patologías y realmente es decir, o sea, tengo que leer, tengo que hacer ejercicio, tengo que ir a mi fisioterapia, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al coaching, tengo que ir al espiritual, o sea, ¿cuántas cosas tienes que ir? Y el trabajo y la vida y el Claro, amor, y sabes, como que uno empieza, pero cuando, digamos, algo que me funcionó a mí es entender que si uno como persona no está bien, muy posiblemente afuera tampoco nada está bien, pero uno solo se da cuenta cuando empieza en ese trabajo de personal, ¿cierto? De dedicarte a ti, a esto, a mis terapias, a no negociar lo que realmente es bueno para uno y a la final del trabajo no se va. Tú encuentras la manera, vamos a ese punto, encuentras la manera. Entonces, total. claro, fue dedicarle también un tiempo a leer ese libro que tú me diste, porque es que uno leyendo también encuentra muchos tips, ¿no? Muchas cosas idóneas e importantes. ¿Qué es eso? Es como, pues, pucha, dedícate a ti, a lo que tú necesitas y el resto se va dando. Eso es súper claro. O sea, la vida va fluyendo, pero cuando uno se pone importancia. Totalmente. Uy, hermoso lo que decís, cuando uno se pone esa importancia y se da ese lugar, todo lo demás. Pero es cierto que al principio hay tantas cosas que mejorar que nos abrumamos. Por eso con mis alumnos siempre les digo, vení, empecemos de a 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos, no te abrumes. Y a veces, pero son 4 ejercicios, 3 ejercicios de mierda. Claro, porque la mente no está acostumbrada, nuestro ego no está acostumbrado y nuestro cuerpo es vago, siempre a buscar la forma de ahorrar energía. Y hasta que nosotros logramos ganar, o sea, generar esas conversaciones internas, generar un hábito que ya nos vaya llevando por inercia, generar, aparte también hay una X cantidad de decisiones en el día que uno va a tomar, ¿no? Y al final de días donde generalmente tomamos las peores decisiones, porque
porque en realidad tiene una cuota de toma de decisiones, si te las gastás, por así decirlo, al final entrenar a la noche es muy difícil, ¿entendés? No porque sea imposible, pero como encontrarte la vuelta a vos misma. Así que, Luz, gracias. Gracias por compartir tu testimonio, gracias por compartir, por abrirte. Yo sé que vos sos muy tímida, que no sos de exponerte, eh, pero bueno, este es otro trabajo, mira, el que estamos haciendo ahora. Acá superando barreras. Total, y también es una experiencia de mostrarle a cualquier persona, no importa la edad, porque también van a decir, ay, no, pues yo tengo 50 años, no pasa. No, a ver, con 50 años también se puede trabajar la artritis y disminuir, o sea, y con 60 y con 70. O sea, mi mamá tiene, ahora este año cumple 60, y ella no, que era más vaga, mi mamá era vaga, ¿viste? Ay, no, es que yo no puedo, ay, es que me duele. Entonces empezamos, ella empezó primero con pilates y empezó a hacer algunas actividades y me dijo, Tami, vino acá a Colombia y la puse a hacer algunas actividades. Me dijo, bueno, yo quiero que me sigas entrenando. Entonces yo la veo 2 veces a la semana, mi mamá, media hora, y como eso le ayudó también a también disminuir eso, porque antes era, es que el clima, vivimos en Patagonia, o sea, es que la nieve, es que el frío, es que esto, es que aquello, es que nada, si te empezás a mover y si te pones como prioridad, no importa la edad, se puede, siempre. Claro, lo que te decías, siempre se va a poder y es importante destacar lo que tú dijiste, que es que uno el ejercicio, por ejemplo, en mi caso, era una de las cosas que yo más aplazaba. ¿Por qué? Porque siempre había prioridad para el trabajo, porque ya llegaba muy tarde a casa y era como no, llegué cansada. Claro, uno piensa en ejercicio, piensa en el esfuerzo que le implica, ¿cierto? Siempre lo ve como el esfuerzo y eso de estoy cansado, ya, o sea, ejercicio, no, pero es encontrar y entender que el ejercicio es de las cosas más sanadoras que hay en verdad por todo y por todo. Y cuando se deja de ver el ejercicio y el movimiento como un esfuerzo, fluye muchísimo más y el cuerpo lo sabe. Pero definitivamente, no sé, muchas veces lo que tú dices, no le sacamos esos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero se lo dedicamos a cosas que nada que ver. Entonces era lo que yo te decía, la excusa mientras esté difícilmente, pero cuando uno decide cruzar esa pequeña línea de la excusa y decir, esto me sirve, si le dedico a esto, ¿por qué no le voy a dedicar a esto? Las cosas empiezan a tener un cambio total. Pues fue lo que me funcionó a mí y bueno, espero que esto también le sirva a muchas personas porque realmente hacer ese cambio de mentalidad es un poco complejo, pero posible. Es posible, y al final, es como vos decís, es una decisión. No hay nada más que eso, es una decisión. El camino aparece cuando hay una decisión, sobre todo cuando esa decisión es basada en decir, a mí esta enfermedad no me va a llevar las pelotas, ¿sí? A mí esta situación no me va a llevar, ¿sí? Y creo que es esa decisión de decir, no, a ver, o la vida me atropella o yo voy en la vida, ¿me entendés? O sea, la vida me lleva por delante o yo voy hacia la vida, ¿entendés? Como, es eso. Así lo veo yo y las veces que he tenido lesiones y que he tenido cirugías, las he enfrentado así y cada cirugía me ha ido muy bien por eso, porque el ejercicio no lo veía como un esfuerzo, sino como, o sea, es como un beneficio, ¿sí? Que obtenía. Y además, a mí me dijeron, que cuando me operé este hombro, me dijeron, olvídate de hacer pesas, levantamiento olímpico, hacía levantamiento olímpico de pesas, weightlifting, y me dijeron, olvídate el alto rendimiento, olvídate el deporte en serio, o sea, siempre vas a quedar con secuelas, porque lo tenía hecho mierda el hombro, la verdad, muy mal. Tenía varias rupturas de todo. Digamos, te empiezan, ¿qué patologías tiene? Y sacaba una lista de o sea, hasta desgaste articular, todo. Y busqué el médico con el que yo me sentía conforme y la terapia dije, o sea, a mí esto no me va a llevar. O sea, como sea, la saco adelante. Y esa creo que es la mentalidad y la diferencia entre quedarte o avanzar.
Y que puede ser, o sea, en la vida hay días que uno se quiere quedar y decir, ¿sabes qué? Bueno, me voy a permitir un ratito de quietud, porque hay días donde uno lo apabulla, pero es simplemente para tomar más fuerza y envión. Claro, así es que es. Uno no se puede quedar ahí abajo, mejor dicho, si te caes, te levantas, pero si te quedas ahí en el suelo, pues no siempre van a venir a levantarte, ¿sabes? Difícilmente. Ahí tú tienes que como que saber tomar la decisión. Y sí, lo que te decía mucho de las metas, pues eso depende mucho de la mentalidad, de lo que uno vea posible, de lo que, porque afuera, lastimosamente, siempre van a hablar desde lo que ven, sin padecerlo. Entonces, lo que ven es como, no, es terrible, no, eso duele, no, eso no se mejora, no, Es yo tengo grave, casos no, no podés. terribles, sí. Entonces, claro, porque eso es lo que conocen, sin padecerlo, pero la persona que lo vive, obviamente en su corazón tiene el ideal más allá, el ideal más allá, pero no todo el mundo tiene el ideal más allá porque se dejan influenciar por lo que escuchan, ¿verdad? Entonces es increíble como lo que te decía de tener como uno ese paso a paso, ese proceso, pero ese cambio también mental para uno poder avanzar y bueno, como apoyarse en todo para que sea exitoso, porque si no, ni para qué lo intentas, No, porque es que total. el cuerpo no funciona, o sea, realmente en mi caso, lo hablo es por el caso personal, el cuerpo no te va a responder nunca si tú no estás creyendo que es posible. Si tú sientes que estás mal y ahí te quedas. Si tú sientes que no te vas a mover, pues no te vas a mover porque eso es lo que tú estás emitiendo. Pues tú crees y lo ves posible y lo ves más allá y dices, esto me está funcionando y si lo mezclo con esto me va a funcionar y si hago esto me está ayudando, pero es encontrar ese clic en cada cosa que hagas, el resultado es muy positivo. Y al final lo que estás diciendo es salirse del lugar de víctima que siempre nuestro ego nos quiere llevar, ¿no? Y porque a mí, que yo no puedo, que no voy a poder avanzar, o que esto es muy doloroso, o que esto es muy difícil, que no lo voy a poder lograr, o inclusive es el echarse a la víctima también es decir, ah, esta enfermedad es muy, no hay nada que hacer, ¿sí? Ese no hay nada que hacer también es una forma cómoda de decir, bueno, hasta acá llegué, ¿sí? Y eso vos no lo tenías, y eso es espectacular, o por lo menos desde que empezamos este proceso no ha sido algo de que te caracterizara, entonces creo que eso es lo que ha logrado este gran resultado en vos, o sea, Sí, pero es que ya había pasado ese proceso cuando yo sí, llegué lo a habías ti. pasado con el coaching, ¿no? Ajá, ya había pasado ese proceso con el coaching y pues te digo, digamos, yo de pequeña, que tuve que pasar por colegio, que de adolescente pasé por universidad, no creas que fueron procesos fáciles, Claro. porque son procesos complejos, son procesos en donde de joven y de niño uno es muy aspiracional, quiere hacer muchas cosas, quiere jugar de ciertas maneras y obviamente los niños que tú te encuentras, las personas que tú te encuentras, no tienen a veces esa empatía que tú quisieras, pero realmente, yo no sé, yo he trabajado como mucho el hecho de pensar que yo crecí con esto, ¿cierto? Entonces, la artritis para mí se convirtió en mi proceso de vida, en mi crecimiento, porque la tuve todo el tiempo presente. A veces dentro de mí ha estado como, a veces es mucho más difícil para aquellos que les dio, no sé, a los 20, a los, no sé, a los 15. ¿Por qué se me ha hecho más difícil? Porque obviamente vienen demasiado bien, ya han vivido en una normalidad para ellos y ya que les quiten algo es mucho más difícil. A mí me lo quitaron tan pequeño que yo ya crecí con eso, entonces mi mentalidad siempre fue para adelante, que hoy por hoy yo me devuelvo y ahí es donde tú te vas al amor y entonces no hay esa pregunta o sí la hubo en muchos momentos como ¿por qué a mí, Señor? Pero dices, gracias, Señor, porque gracias a eso mi mentalidad cada vez fue un poco más fortalecida, ¿sabes? Fue como, fue pucha, pasé el colegio, fue pucha, pasé la universidad, bueno, y vamos por otra carrera, y bueno, y tuvimos amigos, y bueno, y eso te impidió bailar, ¿no? Y salí. Y sí, te daba pena, pues tal vez, pero yo como para mí era normal el movimiento que yo hacía, sea con limitación o no, pues los que estaban hablando eran las otras personas desde sus limitaciones, ¿cierto? Eso lo entiendo ahora. En ese momento para mí era como, ay, me están criticando. O sea, para mí era terrible, pero ahora lo veo y claro,
muchas personas ni lo notaban, o sea, es que ni les interesaba, como hay otras que sí era lo primero que resaltaban y era como, "Ah, ok, sí, pero desde donde hablaban, desde su limitación, desde donde lo que veía en mí era como, ay, no te puedes mover. O sea, eso en verdad es lo único que hay para decir al respecto de todo esto que he venido viviendo. O sea, como que obviamente la gente no tiene la culpa y es evidente, pero todo esto a uno lo fortalece, o sea, lo ayuda, me lleva a estar hoy por hoy agradecida totalmente de mi proceso porque ha sido un proceso divino, difícil, sí, no ha sido fácil, pero verme hoy por hoy es decir como bien, bien, o sea, lo vamos logrando, lo vamos logrando. Falta muchísimo, pero bueno, ahí vamos. No, re bien. Nada, para cerrar, quiero felicitarte, que sigamos mucho tiempo más, muchos años más juntas, Que así sea. avanzando, creciendo juntas, porque también para mí es un crecimiento constante a veces como profesionales tenemos nuestro ego, ¿no? De sentir, uy, no, voy a darle esto por, ¿sí? Y empezar a entender que no es lo que yo quiera lograr, sino lo que esa persona, el camino que esté dispuesto a hacer, ¿sí? Como cada ejercicio lo adapto para que a vos te funcione, ¿sí? No que mi ego desee que logres. No sé, es una mezcla rara de los profesionales que a veces tenemos que estar siempre atentos a decir, wow, qué lindo poder servir, es lo que más me gusta, y por eso quería abrir este espacio, porque no todo el mundo se anima, no todo el mundo se anima a lanzarse, a hacerse responsable, y nada, los invito a que hagan un proceso profesional, a que busquen una persona o varias personas que los puedan guiar. Si quieren hacerlo conmigo, me pueden escribir, los puedo acompañar, pero lo más importante es, como decía Luz, hay que tener la decisión y bueno, las ganas. Así que nada, te recontra felicito porque, o sea, para mí es un orgullo poder acompañarte en este camino. Gracias, Tami, no, ha sido maravilloso encontrarte en el camino y creo que hemos avanzado muy rápido, más de lo que yo creo que nos imaginamos. Sí, Eh, y bueno, no, la idea es que estemos mejor cada día más. sí. Ahí cierro el WhatsApp porque me estaban escribiendo. Otro alumno que adoro, que es un personaje, eh, que también empezamos cuando nadie pensaba que podíamos avanzar y mira, ahí justo lo atraje con la mente. Así que gracias, Luz, gracias por tu tiempo, porque hoy domingo te tomaste el tiempo de hacer este vivo y bueno, sé que mucha gente le va a servir, mucha Con todo gente gusto y lo va a espero valorar. que sí, espero que ¿Sí? sí. Sí, Bueno, te mando un beso un gigante, beso, gracias y con bueno, todo gusto. nos vemos en clase. Nos vemos en clase, claro que sí. Cuídate mucho.